Bueno, ante todo, buenas noches a todos ustedes. Es un privilegio siempre tenerlos acá. Y es un privilegio para mí también poder compartir la palabra de Dios. Yo estoy aquí, soy un siervo de Dios. Simplemente soy un instrumento de Dios. Y siempre le pido a Dios que hable Él por mí, que no sea yo hablando, sino Él hablando por mi boca. Porque nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Y le damos gracias a Dios por eso, porque es un privilegio estar acá. Siempre da nervios, ¿cierto? Siempre uno se asusta acá. Puede llevar 20 años, 30 años predicando la palabra de Dios, pero siempre se siente algo de temor. Uno se para aquí con temor y temblor, ¿cierto? Y siempre yo le pido a Dios que no permita que sea yo hablando, sino Él. Que me utilice a mí simplemente, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que habla. Nosotros simplemente nos dejamos usar. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Yo espero que la palabra de esta noche sea de bendición para todos, incluyéndome a mí, porque yo también tengo que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos. Entonces, Dios puso en mí hoy un mensaje que yo lo he puesto: la fuente de la gracia. Sabemos que la gracia es Cristo, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Y antes de entrar en el tema, yo quiero que hagamos como un recorrido rápido de cómo llegamos a la gracia, ¿cierto? Porque la gracia no fue por casualidad. Todos sabemos que Dios tiene un plan siempre predeterminado para hacer las cosas. Como dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Dios ya nos conocía a nosotros desde siempre. Entonces, si vamos al principio, la palabra de Dios dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, toda la creación fue hecha por Dios en su infinito poder. Y después más adelante dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ese verbo que es Dios, en algún momento se hizo carne y habitó entre nosotros. Lógicamente con un propósito. O sea, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en el paraíso. El hombre era un ser inocente, libre de pecado, libre de maldad, pero siempre está por ahí el diablo, ¿cierto?, tentándonos a cada uno de nosotros para que no le creamos a Dios. Porque Él es el padre de la mentira. Y los seres humanos, en medio de nuestra ignorancia, siempre hemos querido ser iguales a Dios. O sea, el diablo le habló a Adán y le habló a Eva, diciéndole que si desobedecían a Dios, podían llegar a ser como Dios. Y todos sabemos que ellos le hicieron caso al diablo, pecaron y fueron destituidos de la gracia de Dios. O sea, perdieron la gracia. Perdieron la presencia de Dios, y Dios los sacó de ese lugar especial donde los puso, llamado paraíso, y los echó. ¿Por qué? Por causa del pecado. El hombre por naturaleza es pecador. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y por eso, cuando Dios echó a Adán y Eva del paraíso,
Si ustedes han leído la Biblia, en las 3 o 4 hojas siguientes, dice Dios, y vio Dios que el hombre era malo, porque el hombre somos malos, así a veces nos creamos buenos, ¿cierto? El hombre es malo. Y vio Dios que el hombre era malo y tomó una decisión, destruirlo. Porque la misma Biblia dice, y le pesó a Dios haber creado al hombre. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios nunca, nunca ha querido acabar con el hombre, nunca. Y por eso Él buscó profetas que le hablaran al hombre acerca de Él, para tratar de cambiar nuestros pensamientos y nuestra manera de ser. Y Él algún día, en el proceso del hombre, escogió a Abraham para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Y después de Abraham siguió Moisés, porque él quería que Moisés sacara al hombre de la esclavitud donde estaba. Y Dios siempre ha tratado a lo largo de la historia de favorecernos a nosotros, a pesar de lo que somos, porque somos desobedientes, porque no hacemos caso a los mandamientos de Dios. Dios le entregó a Moisés la ley, porque hasta a Moisés el hombre vivía sin ley. Y sin ley moría, y sin ley seguía muerto en sus delitos y pecados. Y Dios puso la ley para que el hombre cumpliera la ley, porque dice la palabra de Dios, el que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Pero lo que era bueno para el hombre, porque Dios puso la ley para que el hombre la cumpliera y para que volviera a regresar a su presencia, pero el hombre no fue capaz de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una naturaleza de desobediencia. El hombre no es capaz de obedecer. Y eso lo vemos nosotros en todas partes. El hombre tiene una naturaleza desobediente. Los hijos somos desobedientes. Los trabajadores somos desobedientes. Los cristianos somos desobedientes. Siempre tenemos esa tendencia a no obedecer, y mucho menos a obedecer a Dios. Entonces, Dios se dio cuenta de que la ley que Él estableció para salvación del hombre no funcionó. No funcionó. Y Él sabía que no iba a funcionar, porque Él tenía un plan establecido, digamos, secuencial, ¿cierto? O sea, yo voy a crear un diluvio, voy a hacer un diluvio, voy a acabar el hombre, voy a dejar unos poquitos, a ver si de pronto estos poquitos cambian, y no cambiaron, ¿cierto? Entonces digo, bueno, les voy a poner condiciones, porque como viven sin ley, les voy a poner unas condiciones para que las cumplan, pero tampoco las cumplieron, ¿cierto? Y secuencialmente Él ya tenía el plan de enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. ¿Para qué? Para que el hombre fuera salvo por gracia. Dijo, no tenés que cumplir nada, te voy a dar la salvación por gracia. Y vamos a hablar precisamente en el tema de hoy acerca de la gracia. Entonces Dios tenía un plan de salvación y siempre lo ha tenido, y ese plan sigue vigente.
Dios quiere que ninguno se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Él quiere que cada uno de nosotros sea salvo. Y nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros enemigos. Él quiere que ninguno se pierda. Y en ese plan de salvación que Él estableció, Él vino por los perdidos. Mandó a su Hijo, porque nunca le creímos a los profetas, mandó a su Hijo a predicar el Evangelio de salvación, para que por medio de la gracia encontráramos salvación. Entonces Él vino con un propósito y un plan, Jesucristo, el Hijo de Dios, para salvarnos. Entonces Jesucristo vino al mundo. ¿Y qué debemos hacer los perdidos? Porque Él vino por los perdidos. Vino por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Él vino. Entonces, ¿qué debemos hacer los perdidos? ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros no hacemos? Los perdidos, como decía Juan el Bautista, decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Tenemos que creer en Cristo. ¿Para qué? Para salvación. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Y el Evangelio son buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ley que Dios puso para nuestro bien nos mató. Porque Dios dijo, el que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Y desafortunadamente nadie cumple la ley, ¿cierto? Entonces mandó a Jesucristo a este mundo a predicar el Evangelio de la salvación y a darnos la salvación por gracia. Entonces dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque por Él vino la gracia y Él nos trajo la verdad. Y tenemos que creer la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces ahora sí, vamos a leer el versículo que yo he dedicado para esta prédica, que es Hebreos 4:16. Y dice ese versículo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos está invitando Dios que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿quién está en el trono de la gracia? Porque nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y quién está en ese trono? Jesucristo está en el trono de la gracia. Él está ahí sentado en el trono. Recuerden que Jesucristo murió por nosotros y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo allá? Intercediendo por nosotros. Cuando Cristo murió, todos saben que había un tabernáculo donde se hacía cada año oficio para perdón de pecados, donde al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Y había un velo de separación entre el lugar santo
y el lugar santísimo. Cuando Cristo murió, ese velo se rompió, o sea, quedamos con acceso al lugar santísimo. Y ya por eso Él dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Con confianza, porque en esa época, cuando un sumo sacerdote entraba allá, si ustedes han leído la palabra de Dios, entraba allá y lo entraban con un lazo, porque ya no podía entrar nadie. Y si por cualquier situación se moría, lo tenían que sacar jalado. Allá no podía entrar nadie. Por eso en este versículo dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay problema, ya no hay miedo, ya no hay temor. Acerquémonos. Entonces, ¿qué es la gracia? Porque dice la palabra de Dios, por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué es la gracia? Porque primero estábamos bajo la ley, y bajo la ley nadie se salva, porque la ley no la cumple nadie, solamente Jesucristo la cumplió. Entonces, la gracia es un favor inmerecido de Dios hacia nosotros, porque no merecemos gracia. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que Dios es tan misericordioso, y por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nosotros no deberíamos estar, porque somos unos pecadores, porque somos unos desobedientes, porque no le hacemos caso a Dios. Entonces la gracia no se gana, es algo que se recibe. Nosotros nunca podemos pensar bajo ninguna condición que vamos a tener gracia porque lo merecemos. No, es un regalo. Dios nos da la gracia, inmerecidamente nos la regala. Y en Juan 3:16, que todos nos sabemos ese versículo, ¿cierto? Por el amor de Dios tan grande, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo mandó a su Hijo al mundo. Él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Porque la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, todos andamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino. Entonces vamos a mirar que la fuente de la gracia es Cristo. O sea, de Cristo sale todo. O sea, Él es la gracia, Él está sentado en el trono y Él es la fuente. Entonces nosotros, ¿qué vamos a encontrar cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia? Cuando nos acerquemos a Cristo Jesús, que está en su trono, con su gracia, lleno de gracia. Entonces lo primero que vamos a encontrar, o no lo primero, yo voy a hacer voy a enumerar una cantidad de cosas que vamos a encontrar nosotros cuando nos acercamos al trono de la gracia, ¿cierto? Con confianza, porque dice, acercaos pues confiadamente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Misericordia. Y la misericordia es sinónimo de compasión. Dios tiene compasión de nosotros, para no decir lástima, porque compasión es lástima, pues verdaderamente. Dios tuvo lástima de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de nosotros, y el Padre ama a sus hijos, así sea el hijo calavera. Nosotros somos hijos calaveras, y Él tiene compasión de nosotros y quiere que no nos perdamos. También vamos a encontrar ahí en el trono de la gracia perdón de pecados. O sea, cuando yo me acerco al trono de la gracia,
Cuando me acerco a Jesucristo que está en su trono ahí, voy a encontrar perdón de pecados. Si yo quiero perdón de mis pecados, yo me acerco al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir perdón. Pero me tengo que acercar reconociendo que soy un pecador, pidiendo perdón. Y Él me perdona. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Jesucristo es el único que perdona pecados. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio, cuando se acercaba a Él, le dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nadie más puede perdonar los pecados de nosotros sino Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios. El Cordero quiere decir que murió por nuestros pecados, entregó la vida, llegó a la cruz, calladito, como dice Isaías, no abrió su boca. También vamos a encontrar en el trono de la gracia alivio para nuestras cargas. Recuerden, Él dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si queremos alivio para nuestras cargas, que a veces se ponen muy pesadas, tenemos que ir al trono de la gracia para alcanzar alivio para nuestras cargas. Miremos Hechos 4:12. Referente al tema de la salvación, porque también en el trono de la gracia vamos a encontrar salvación. Si queremos salvación, nos tenemos que acercar al trono de la gracia. Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo vamos a encontrar salvación. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros en el trono de la gracia? Vamos a encontrar reconciliación. Reconciliación es hacer las paces con alguien que está disgustado con nosotros. En este caso, Dios estaba disgustado con nosotros por causa del pecado, porque Dios no quiere el pecado. Al reino de los cielos no puede entrar nadie en pecado. Como Él quiere reconciliarse con nosotros, mandó a su Hijo al mundo a reconciliar al mundo con Él. Entonces nosotros en el trono de la gracia vamos a encontrar reconciliación. ¿Cómo hacemos para reconciliarnos con Dios? Ir a Cristo. Y Él nos reconcilia. Él hace las paces con nosotros para recibir perdón y tener derecho a entrar al reino de los cielos. También encontramos en el trono de la gracia sanidad para nuestros cuerpos. Y eso lo vemos en Isaías 53:4, donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesucristo se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestros dolores. Tenemos que creer, porque el problema de nosotros es no creer. El pecado del hombre es la incredulidad. Todos saben que una de mis hijas tiene cáncer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llevar nuestra hija al trono de la gracia. ¿Para qué?
para que Él se lleve la enfermedad. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente, con toda la confianza de que Él se va a llevar nuestras enfermedades, se va a llevar nuestros dolores. Un cuñado mío, un hermano de mi señora, murió de cáncer. Tenía cáncer en los huesos, que dicen que es de los cánceres más dolorosos que hay. Yo iba a la casa de él a leer la Biblia con él, a orar con él, y le pedíamos a Dios que no sintiera dolor. Y les digo, y doy testimonio de eso, que nunca se quejó de dolor, nunca, porque Dios, Jesucristo, se llevó los dolores. Y Él le entregó la vida a Cristo. Y la última vez que fue un jueves, me dijo, cuñado, esta enfermedad me ganó, no se me olvida, así me lo dijo. Y le dije, cuñado, váyase tranquilo, Dios lo está esperando y algún día nos vamos a ver allá. Porque esa es la confianza que tenemos, ¿cierto? De que nosotros estamos aquí y vamos a ir desfilando uno por uno. Nadie sabe el día ni la hora, pero estamos convencidos y confiados de que algún día nos vamos a encontrar. Vamos a estar en la presencia de Dios con gozo y con alegría. También vamos a encontrar paz. En el trono de la gracia vamos a encontrar paz. Esa paz que el mundo no da, ¿cierto? Como dice Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Lo que nos manda a nosotros Cristo, casi que como mandamiento, que no tengamos miedo. Porque dice la palabra de Dios que el miedo es la manifestación del pecado. Cuando uno está libre de pecado, no siente miedo. Recuerden los apóstoles, muchos de ellos ya sabían el día y la hora de la muerte, pero estaban gozosos. ¿Por qué? Porque no se les olvide lo que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá todos pensáramos como Pablo, ¿cierto? Pablo decía, yo me quisiera morir ya, pero no me muero ya porque Dios todavía tiene algo conmigo, todavía quiere que haga más cosas. Por eso estamos aquí todavía nosotros, porque el propósito que Dios tiene con nosotros todavía no se ha cumplido. El día que se cumpla, nos vamos. Y recuerden que no solamente se mueren los ancianos, se mueren los muchachos, se mueren los niños. Yo tengo un nieto, que aquí lo conocen, que se llama Nicolás. Nicolás tenía 2 años y le dio una enfermedad, prácticamente los médicos no daban nada por él. Se puso amarillo, no podíamos ni entrar a la habitación, porque él no tenía ya defensas. Muy duro. Y yo le dije a mi hija, hija, démosle gracias a Dios, porque nos lo prestó 2 años. Tenía 2 años. Vamos a pedirle a Dios que nos lo preste más. Vamos a orarle a Dios. Acerquémonos al trono de la gracia a pedirle misericordia. Y ahí está el niño, él viene aquí. Ya tiene 15 años. Y Dios lo presta. Porque Dios a veces cambia sus decisiones. Porque nos ama.
Por eso Dios es tan bueno con nosotros. Dios no entiende por qué nosotros somos así, porque Él nos ama demasiado, demasiado, y no entiende por qué nosotros nos comportamos de esa manera. También nos da la vida, ¿cierto? Recuerden, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Alguna vez le dijo alguien a Jesús: Señor, yo quiero seguirte. ¿Y sabe qué le respondió él? Jesús le dijo: sígame. Y él le dijo: no, pero ¿sabe qué, Señor? Espere, yo voy a enterrar a mi papá o a mi mamá, no recuerdo. Y ya hoy lo entierro y vuelvo. Y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque en realidad el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón está muerto. Está muerto. Entonces Él nos da vida. Y vamos, miremos en primera de Juan 5:12, ¿qué dice? Dice el mismo Jesucristo: de cierto te digo. Bueno, no sé, yo tengo un verso acá diferente. Primera de Juan 5:12. Dice: de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, creer en Cristo Jesús implica tener vida eterna. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿cierto? Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Simple y llanamente es así, ¿cierto? En el trono de la gracia también encontramos fortaleza. A veces nos sentimos débiles, ¿sí o no? A veces creemos que estamos vencidos, que ya no tenemos nada que hacer, que las cosas no funcionan, que el matrimonio no funciona, que el trabajo no funciona, que no tengo trabajo, que estoy muy mal, que mi empresa va de para atrás. Y uno dice: ¿qué hago, cierto? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hago? Me voy al trono de la gracia. ¿Y qué voy a encontrar allá? Fortaleza, fuerza para seguir adelante. Entonces dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando soy débil, es que soy fuerte. ¿Por qué? Porque voy al trono de la gracia y le digo: Jesús, necesito fuerza, que se me acabó. Y Él le pasa ahí su buena cantidad, ¿cierto? Y lo fortalece. Todos pasamos por eso. A veces nos sentimos ya sin fuerza, sin ánimo, sin deseo. Pero Dios nos da la fuerza que no tenemos. Yo admiro mucho a los pastores y sobre todo a Tony, que lo conozco ya como 2 años. Cuando él estaba en Laureles, muchas veces le predicaba a la esposa, sola la esposa, no iba nadie. Pero él era fuerte, es fuerte, y contento le predicaba a la esposa. Porque la palabra dice: donde hay 2 o 3, 2, él y la señora, ahí estoy yo. No tienen que ser 3, 2. Y Dios estaba ahí, les hablaba y los fortalecía, porque uno, después de que escucha la palabra de Dios, sale como si hubiera comido, ¿sí o no? Sale fuerte, sale animado, con decisión, con disposición. También encontramos en el trono de la gracia esperanza. Dice en Hechos 2:26, dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, ¿cierto? La esperanza de nosotros no está aquí. La esperanza de nosotros está en lo porvenir. Más allá de esta vida, no aquí. Está en lo porvenir. Porque dice en Hebreos 11,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en lo que no se ve. Alguna vez yo leía un libro que no es, yo creo que no es cristiano, pero era un libro que tenía cierto nivel de profundidad. Y con toda seguridad que fue inspirado por Dios, pues porque Dios inspira a la gente a veces a que escriba cosas. Y en ese libro decía, nada de lo que vemos es, esta silla no es, Tony no es, él no es, ella no es. ¿Por qué? Porque eso no es lo que somos. Nada de lo que vemos es. Y todo lo que vemos va a dejar de ser. Porque nosotros no somos cuerpos materiales. Este cuerpo salió de la tierra y a la tierra tiene que volver. Nosotros como hijos de Dios somos espíritus. No somos cuerpos materiales, somos espíritus. Y Él algún día nos va a dar un cuerpo pero glorioso. Un cuerpo que no tiene materia. Recuerden que Jesucristo en su cuerpo glorioso atravesaba las paredes como si nada, como si no existieran, ¿cierto? Y en un cuerpo glorioso, yo no necesito avión para viajar. Recuerden que Jesucristo se fue, se elevó y se fue, ¿cierto? Cuando Cristo venga, todos nosotros vamos a salir como globos, si es que estamos, ¿no? Salimos y nos vamos. Hagan de cuenta que estamos en diciembre, ¿cierto? Y están echando globos. Se van a ir. La iglesia se va a ir con Él. Y nos vamos a elevar y nos vamos a ir al cielo. Y allá nos vamos a encontrar. También encontramos libertad. En Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que escucha mis palabras y las guarda, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Tenemos que escuchar la palabra de Dios para tener libertad. Libres de ir para donde queramos, sin temor a nada, ¿cierto? Y esperando la venida de Cristo, sea que estemos vivos o estemos dormidos, pero Él va a venir por nosotros. Redención, también vamos a encontrar en el trono de la gracia redención. Y está en Apocalipsis 1:5. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Es pagar una deuda que nosotros no somos capaces de pagar. Eso se llama redención, ¿cierto? Yo estoy llevado, yo no puedo hacer nada, y alguien llega y me redime. Jesucristo me redimió, me sacó del hoyo, me sacó de la muerte y me dio vida, me redimió. Él es nuestro redentor. Ustedes recuerdan a Amós, ¿cierto? Él fue redentor de alguien que no podía pagar, y Él pagó. Así Jesucristo vino y nos redimió. También en el trono de la gracia encontramos poder. Poder. Dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, es importante, muy importante, recibir poder. ¿Cómo recibimos poder? Por medio del Espíritu Santo. El domingo va a haber bautizo, ¿cierto? La gente se bautiza
y recibe el Espíritu Santo. Si estamos completamente convencidos de qué es el bautizo, ¿cierto? El bautizo lo hacemos nosotros para dar testimonio de nuestra fe. Mire que los apóstoles creyeron en Jesucristo. Y más cuando resucitó y lo vieron resucitado. Se convencieron totalmente de quién era Cristo. Y Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que les mande el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les va a dar poder. El poder de nosotros está en el Espíritu Santo. Nunca se me olvida que cuando yo hablé con Tony la primera vez que fui a visitarlos a la casa, la primera pregunta que él me hizo: ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Me lo preguntó. Le dije: Tony, yo no sé. Sinceramente no sé si ya recibí el Espíritu Santo. Me dijo: vamos a orar, porque cuando usted recibe el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. ¿Recuerdan cuando ocurrió en el aposento alto? Cuando llegó el Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en lenguas, porque esa es la manifestación de que se recibe el Espíritu Santo. Hablar en lenguas. Y todos debemos hablar en lenguas, no para chicanear, ni para decirle a la gente yo hablo en lengua, ¿cierto? No, es para yo mismo convencerme de que tengo el poder, que tengo el Espíritu Santo, y para eso lo recibo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, vamos a testificar de Cristo todos los que creen, tenemos que ser testigos, pero tenemos que tener el Espíritu Santo, porque eso nos da poder para testificar. Entonces, para terminar, yo quiero que meditemos esta noche en unos versículos de Hechos 2. Vamos a leer los versículos del 36 al 40, porque estos versos son para meditar en ellos. Y esto fue parte del primer discurso que dijo Pedro a los judíos que creían, a los judíos, llamémoslos cristianos. Él los llamaba judíos piadosos, así les decía, judíos piadosos, porque iban a las reuniones y escuchaban la predicación. Cuando él les predicó y les habló de Cristo, de cómo Cristo vino a este mundo, a qué vino él, qué hizo él y cómo nosotros lo matamos, todos esos judíos se compungieron, dice la palabra, se pusieron muy tristes, demasiadamente tristes, y le preguntaron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, estamos llevados. Matamos al que vino a liberarnos, al que vino a salvarnos, y lo matamos. ¿Qué hacemos? Me imagino que con miedo y asustados, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice ahí: sepa pues ciertísimamente, oiga, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros lo matamos, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Y yo les digo, mis hermanos, esas palabras que acabo de leer son para nosotros. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en Jesucristo. Y dice: aléjense de esta generación perversa, porque en el mundo no vamos a hallar sino aflicción. Este es un mundo de maldad, donde la gente quiere hacerle el mal al otro, cuando Dios nos enseña: amaos los unos a los otros. En este mundo no es así. Por eso nosotros no somos de este mundo. Los creyentes, los que creen en el Señor Jesucristo, somos extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Allá pertenecemos nosotros y allá vamos a ir. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor Jesucristo. Esa es la reflexión de esta noche, hermanos. Y antes de cerrar este servicio, yo quiero que todos y cada uno de nosotros agachen su cabeza, cierren sus ojos